Bien, como comentaba previamente, la clase de hoy es la primera, es la clase 4 del curso, pero es la primera relacionada con revisión bibliográfica, porque vamos a tener dos. En esta inicial vamos a explicar algunos conceptos más bien generales, de qué se trata, qué es una revisión bibliográfica y cuáles son los tipos de revisión bibliográfica, porque hay muchos, bueno, no muchos, pero hay varios, y va a depender de nuestra investigación cuál es el que vamos a abordar o cuáles podrían ser varios. Lo importante de la clase de hoy es que vamos a tratar de identificar justamente cuál es la mejor forma de revisión bibliográfica para nuestra investigación. Y eso va a tener que ver justamente también con nuestro tipo de investigación que también todos y todas lo estamos descubriendo, ¿cierto? No está todavía absolutamente claro, pero en algunas semanas tendrá que estar claro porque vamos a tener que hacer esta revisión bibliográfica, que es el principal trabajo de este curso. Este curso termina con un trabajo final en el que lo que ya han planteado, que son preguntas de investigación, objetivos, hipótesis, y también una cosa que falta, que es la metodología, va a ser la parte más sencilla, o sea, sencilla en el sentido de que va a ser la más corta, no sencilla porque en verdad es difícil de hacerlo, pero va a ser la más corta y la parte más extensa de ese documento final va a ser su revisión bibliográfica. Entonces, vamos a tener dos clases, como les mencionaba, para definirla y también para explicar cómo se hace. Y esta clase va a explicar un poquito de qué va, qué es una revisión bibliográfica, normalmente llamada marco teórico, pero vamos a explicar en esta clase que marco teórico es un tipo de revisión bibliográfica, no es la única, y no necesariamente sus investigaciones tendrán marco teórico. Hay investigaciones que no necesariamente tienen un marco teórico, tienen otro tipo de revisión bibliográfica. Lo que sí tiene que tener, bueno, aquí también hay un debate, pero en general lo que yo propongo que debe tener, bueno, yo y el 99% de la ciencia, propone sí o sí que hay que tener, antes de hacer una investigación, una revisión bibliográfica. No necesariamente un marco teórico, puede ser otro tipo de revisión, pero tiene que haber una revisión. Y el otro 1% que queda es una postura epistemológica, es decir, una postura sobre la ciencia, que dice que no es necesario partir con un marco teórico o con una revisión bibliográfica, que podemos partir explorando. Yo podría estar de acuerdo con esa postura en la medida que el investigador o la investigadora tiene mucha experiencia. Yo no le voy a pedir a un profesor emérito con 50 años de experiencia en investigación que me haga un marco teórico para hacer una investigación. Su marco teórico está en la cabeza y puede partir inmediatamente. Pero para quienes estamos en las partes iniciales o en nuestra formación como investigadores, investigadoras, en este caso en su curso de seminario uno, que es la primera experiencia así como más concreta de investigación, yo recomiendo siempre una revisión bibliográfica, una buena revisión. Entre mejor sea la revisión, más fácil va a ser hacer el proyecto en la segunda etapa del curso. Entonces, ¿cuáles son como los principales elementos o como de alguna manera los objetivos de esta revisión bibliográfica? O sea, ¿por qué leemos? Por qué revisamos papers? ¿Por qué revisamos tesis de otras personas? ¿Por qué revisamos proyectos de investigación de otras personas o escuchamos podcasts sobre un tema o lo que sea? Básicamente por 7 elementos. Primero, tenemos que acercarnos de manera crítica al contexto de nuestra investigación. Y para eso necesitamos como referencias teóricas sobre la problematización. Esto es muy importante porque en verdad nosotros partimos cualquier investigación con preguntas que tenemos que contextualizar, darles un contexto un poquito mayor, ¿cierto? Planteamos primero una fundamentación, pero esa fundamentación más bien viene normalmente de por qué queremos hacer la investigación o por qué creemos que es importante, pero no porque es importante para la ciencia. Cuando nosotros definimos esta reflexión crítica del contexto, es más bien una reflexión crítica dentro de una discusión científica. Y ahí lo que hacemos justamente es localizar nuestra investigación dentro de un campo de la investigación científica y de las preocupaciones de esa investigación científica. Por lo tanto, hablar sobre algunas teorías relacionadas con nuestro tema va a ser importante. Por ejemplo, estábamos recién revisando algunas investigaciones y Sofía nos planteaba la idea de calidad de vida. Calidad de vida es un concepto que tiene sus teorías detrás. Incluso hay versiones o eh, definiciones de calidad de vida que no son exactamente iguales y que hay muchos y muchas investigadoras hablando de este concepto. Entonces, evidentemente, Sofía no puede venir y decir como yo ya sé perfectamente lo que es la calidad de vida, no necesito como ya me suena el concepto y con eso voy a ir a investigar.
eso no nos sirve en investigación. Tenemos que saber de qué se trata, qué se ha dicho sobre ese concepto y darle un contexto y una reflexión crítica a qué significa ese concepto. Entonces, en la investigación de Sofía tendrá que profundizar sobre qué significa calidad de vida y qué significa también movilidad reducida y otros conceptos que ella menciona en su investigación, porque desde la ciencia no es, muchas veces no es lo que nosotros decimos, eh, nunca está claramente definido, porque incluso puede haber distintas posturas respecto de algún tema. De hecho, en torno al concepto de calidad de vida hay muchísimas posturas distintas. El segundo tema es definir perdón, el segundo objetivo es definir el tema central de la investigación. Y esto va a ser importante porque todavía estamos trabajando muchos conceptos y todavía ninguna de las investigaciones, está bien, no es ningún problema en verdad, pero ninguna de las investigaciones que tenemos hasta el momento ha definido cuál es el tema central. Y ese tema central se va a repetir en el título, se va a repetir en la pregunta principal, se va a repetir en el objetivo y todavía estamos ahí buscando cuál es el tema principal. Cuando nos ponemos a hacer revisión bibliográfica, nos damos cuenta nos podemos dar cuenta de cuál va a ser nuestro tema principal de investigación o nuestro tema central. Todo el resto son conceptos que son periféricos, pero tenemos que tener un tema central. Estamos hablando siempre de etapas tempranas de la investigación. En etapas posteriores puede haber quizás dos temas, un tema mixto, un tema que se mezcla, dos conceptos que se integran. En principio, en esta investigación, de nuevo, primera experiencia, eh, yo recomiendo un solo tema. Y todavía no está claro en ninguna de las investigaciones cuál es el tema. Así que cuando empecemos a leer, nos vamos a dar cuenta como, estos son los temas principales, en verdad este es el tema que me interesa y el resto son conceptos que me sirven o un contexto que me sirve, un caso de estudio, una etapa temporal de estudio, pero no es el tema principal. La definición del tema principal la vamos a encontrar cuando empecemos a leer un poquito más. Otra cosa importante es contar un poquito de la historia del concepto. Cuando hablamos de conceptos que tienen mucha historia, me refiero a muchas investigaciones en el tiempo, es importante definir qué se ha dicho sobre el tema al principio, qué se ha dicho al medio y qué es lo último que se ha dicho sobre un tema. Porque normalmente eso va cambiando. De nuevo, para tocar el concepto que ya hemos estado hablando, el concepto de calidad de vida nace alrededor de hace 30 años, 40 años, y no es lo mismo de lo que se hablaba cuando se hablaba de calidad de vida hace 40 años que lo que se habla hoy de calidad de vida. Esa historia hay que saberla y hay que conocerla un poquito para identificar como cuáles son las mejores formas de abordar nuestro tema. También es importante, y esto no en todas las investigaciones, pero en la mayoría, presentar un debate teórico o cuál es el principal debate teórico en el que se encuentra mi investigación. De nuevo, esto no es para todas las investigaciones porque hay investigaciones más prácticas que no necesitan un debate teórico. ¿A qué me refiero con debate teórico? Lo mencionaba antes también, en torno a muchos conceptos hay distintas posturas y esas posturas pueden estar contrapuestas. Hay personas que pueden entender, para tocar otro tema que no sea solamente calidad de vida, por ejemplo, un tema que por ahí alguien lo estaba mencionando en torno como a algunos barrios, el tema de la gentrificación. El tema de la gentrificación tiene dos, incluso tres posturas teóricas que son completamente opuestas. Hay investigadores y ninguna está más validada que la otra, las dos son líneas de investigación absolutamente correctas. Eh, Algunos investigadores piensan que la gentrificación más bien es un proceso sociocultural y otros y otras investigadores que piensan que la gentrificación más bien es un proceso económico-político. Y son posturas absolutamente desencontradas. No hay pocos puntos en común. Hay algunas teorías mixtas, hay algunas autoras y autores que hablan de una cosa mezclada, pero incluso hay un debate, o sea, hay una pugna. Cuando uno empieza a leer papers sobre gentrificación, se da cuenta que aquí me dice que más bien es una cuestión como cultural, de gente que le gusta el barrio así como está, medio así, no sé qué, que se pone ahí como entretenido, entonces le gusta, es una cuestión, es una eh, adopción cultural de nuevos barrios y otro grupo de investigadores e investigadoras que piensan que esto es un proceso de desplazamiento porque hay gente que está ganando dinero con esto y por lo tanto es un proceso económico político. Y esas posturas son de verdad contrapuestas y hay un paper que uno le responde al otro y después el otro le dice como no, esto mira, hay nueva evidencia que dice que es más bien cultural y uno dice como mira, estudia de nuevo y todavía es económico. Y este debate es muy entretenido, en verdad, en algunos temas. eh, Nos vamos a tener que posicionar en términos teóricos sobre algún concepto
vamos a tener que decir, bueno, estamos más de acuerdo con estos autores que con estos otros. Y hay otros temas que son más prácticos, que no necesitan un debate teórico, pero es interesante igual saber qué se dice respecto a este tema. Entonces ahí, el principal debate teórico de nuestro tema también es importante y lo vamos a identificar cuando empecemos a leer sobre nuestro tema de investigación. Otra cosa importante como objetivo de esta revisión bibliográfica, de nuevo, no todos los objetivos son para todas las investigaciones, este es más bien un barrido amplio, es la presentación de los avances en mi tema. Por eso también siempre se dice que es muy importante leerse los últimos papers que han salido sobre mi tema. O sea, hay que leerse los últimos dos, tres papers sobre el concepto de calidad de vida, que han tenido buenas citas y que son de buenos autores, para poder entender cuál es el último elemento que se ha agregado al debate teórico en torno a mi tema. Entonces, esto tiene un nombre específico, lo voy a mencionar más adelante, pero presentar hasta dónde ha llegado mi tema también es una cuestión importante. O sea, no solamente presentamos la historia, el principal debate teórico o las posturas teóricas, que pueden ser dos o más, que se enfrentan, que proponen que el fenómeno estudiado es una cosa u otra, y luego qué es lo último que se ha dicho. Incluso a veces hay gente que dice, bueno, propone lo último que se ha dicho y dice, bueno, y el debate teórico lo han ganado esto y por lo tanto me voy por aquí. Ya eso también es interesante. Luego, concluir también nos va a servir esta revisión bibliográfica para concluir nuestra brecha de conocimiento. Ahora ya tenemos alguna idea de cuál es la brecha de conocimiento en torno a nuestra pregunta principal, pero sobre todo porque yo las he guiado en torno a encontrar esa brecha de conocimiento. Cuando estamos desarrollando una investigación, más bien de forma más solitaria, la única manera de saber si lo que estamos haciendo es brecha de conocimiento o no es leyendo la investigación que se ha desarrollado en mi tema a la fecha. O sea, no hay otra manera de saber. En este curso yo los apoyo y les digo, eso ya está medio, eso ya que se sabe, eso ya está medio visto, eso no sé qué. Entonces, yo los apoyo en eso, pero si uno está solo o sola, la única manera de saberlo, de saber si en mi brecha de conocimiento que yo postulo, mi pregunta principal de investigación no está respondida antes, es leyendo lo que se ha dicho sobre mi tema. Y por último, nos permite reforzar el objetivo de la investigación, porque vamos a estar hasta el último minuto en este curso haciéndole ajustes al objetivo principal, pensando justamente en que exponga de manera lo más clara posible cuál es el tema y cuáles son las variables que estamos investigando sobre nuestro tema. Entonces hay una batería amplia de objetivos que cumple la revisión bibliográfica. O sea, leer nos va a entregar un montón de información, por eso nuestro proyecto de investigación ahora, como está ahora y como va a ser la entrega de esta semana, es más bien un protoproyecto porque no va a ser un proyecto hasta que nos pongamos a leer las cosas más importantes sobre nuestro tema que están aquí en esta batería de objetivos, ¿ya? En relación con estos objetivos y también pensando en qué tipo de investigación estamos haciendo, vamos a encontrar cuatro maneras distintas, hay más, pero yo las ordeno en cuatro para que sea más claro. Eh, Cuatro maneras distintas de abordar la revisión bibliográfica. La primera es la identificación de las bases teóricas, tiene que ver con algunos de los objetivos, por ejemplo, el 4, principalmente, bueno, el 3 y el 4 podrían ser. Los otros no tienen tanto que ver con esto. El primero de ellos se llama marco teórico. Entonces, de nuevo, para repetir la idea principal, el marco teórico es un tipo de revisión bibliográfica. No todas las investigaciones tienen un marco teórico. Las investigaciones de doctorado normalmente tienen un marco teórico extenso, las investigaciones de máster, si son aplicadas, no, las investigaciones de seminario no necesariamente, ¿ya? Eh, el marco teórico es una forma de revisión que responde a una pregunta principal. ¿Cuáles son las teorías sobre mi tema? ¿Cuáles son las teorías principales sobre mi tema? Eh, el marco teórico es muy importante cuando tenemos investigación básica, es decir, no investigación aplicada, y cuando tenemos hipótesis de tipo explicativa. Cuando decimos, bueno, tengo este fenómeno y yo creo que este fenómeno es más bien esto y se comporta de esta manera, estoy tratando de explicar un fenómeno, tengo que explicar cómo ese fenómeno eh, cómo se ha descrito antes, y eso va a estar en las bases teóricas, es decir, en un marco teórico. Entonces, si mi hipótesis más bien explicativa y mi investigación es de tipo básica, yo lo que tendré que construir más bien es un marco teórico y hablar de las principales teorías sobre mi tema. Luego, en la parte de abajo a la izquierda, hay otro tipo de investigación, o sea, perdón, de revisión bibliográfica, que no es necesariamente teórica.
Y por ahí lo mencionaba, creo que Celeste, cuando les pregunté al principio de la clase, al principio de la parte de esta clase teórica, ¿de qué se trata una revisión bibliográfica? Y Celeste mencionaba como, bueno, hay que definir los conceptos de mi investigación. Ese también es un tipo de revisión bibliográfica que es distinto al marco teórico. Se parecen algunas cosas, pero no es exactamente igual. Cuando yo lo que trato de responder es qué significan los conceptos que yo estoy planteando en mi investigación, o sea, una definición eh, que fundamenta también mi hipótesis explicativa, estamos hablando de no un marco teórico, sino que de un marco conceptual. Yo no me voy a meter ahí en el debate teórico, ni de dónde viene el concepto, ni cuáles son los que debaten, ni... No es necesario porque más bien quizás no quiero trabajar esa idea, sino que más bien quiero hacer una cosa más bien sencilla para una investigación de tipo básica, pero más bien con hipótesis explicativa. Entonces yo más bien voy a explicar lo que yo quiero decir. Entonces, para dar como un ejemplo claro de esto, yo creo que la investigación relacionada con los espacios deportivos, no creo que tenga un debate teórico en torno a los espacios deportivos. Más bien va a requerir definiciones, un marco conceptual. Ya no sé si hay teorías que se contraponen y que debaten en torno a la infraestructura deportiva, creo que no. Más bien hay que definir qué es infraestructura deportiva, cuáles son los estándares. Y aquí está esa revisión bibliográfica que decíamos antes para una investigación de ese tipo, que más bien es como revisar cuáles son los principales estándares que proponen, cuáles son sus características. Todas esas definiciones conceptuales se llaman marco conceptual. ¿Ya? Entonces, hay investigaciones que más bien tienen que ver con esto y que eh, perdón, estaba revisando si estaba grabando bien. Entonces, este tipo de investigaciones, que son más bien de este tipo, no requerirán un marco teórico, no es necesario, y con un marco conceptual es suficiente. Eh, y aquí, perdón, y aquí nos estaríamos basando más bien en el objetivo 5 que es presentar los avances en el campo, el objetivo 2 que es definir el tema central, o sea, hacer una definición sobre eso. Entonces, cuando ocupamos el objetivo 2 y el 5 como las más importantes de mi revisión bibliográfica, estamos hablando más bien de un marco conceptual. Otro tipo de revisiones son las que son de investigación aplicada. Y aquí también ustedes tienen varias de revisión, varias de investigación aplicada, así que también no será necesario ni armar ni un marco teórico ni un marco conceptual, sino que quizás sea necesario arriba a la derecha establecer las bases empíricas o qué se ha dicho sobre mi tema de investigación hasta la fecha. Cuando nos preguntamos más bien sobre el objetivo 5 que es presentar los avances en el campo, yo podría decir que esos son más bien bases empíricas y estamos hablando de otro concepto que seguramente habrán escuchado en algún momento, que se llama estado del arte. El estado del arte también es una revisión, un tipo de revisión bibliográfica que es distinta del marco teórico, que es distinta del marco conceptual y que busca responder la pregunta de hasta dónde ha avanzado mi campo de investigación. ¿Qué es lo último que se ha dicho sobre mi campo de investigación? Entonces, cuando estamos hablando de el objetivo 3 que es contar la historia del concepto, y el objetivo 5 que es presentar hasta dónde ha llegado, más bien estamos hablando de estado del arte. El estado del arte se usa mucho en la investigación arquitectónica, porque en investigación arquitectónica muchas veces no hay debates teóricos contrapuestos. Hay temas que sí, pero hay temas que no. Pero todos, casi todas las investigaciones, casi todos los temas en arquitectura tienen de alguna manera una historia de esa investigación. Y esa historia se llama estado del arte. Estado del arte es decir, hasta dónde ha llegado mi tema. ¿Cuáles han sido los últimos cuestiones que se han tratado sobre mi tema de investigación? Y entonces, otro tipo de investigación, que son investigaciones aplicadas, con hipótesis más bien exploratorias o con estudio de caso, trabajará más bien bases empíricas y un estado del arte. Y por último, hay un cuarto tipo de revisión bibliográfica que se llama antecedente del caso de estudio, y esto aplica principalmente a investigaciones que tienen caso de estudio. Y hay investigación de tipo más bien etnográfica que no parten con ningún tema per se. Hay mucha investigación y sobre todo yo lo he explicado antes, como los etnógrafos trabajan, las etnógrafas trabajan mucho con este tipo de investigación, que es yo voy a acercarme a un fenómeno, a un barrio, a una comunidad, a un grupo de personas
eh, pero yo no sé cuál es el tema, no tengo ni idea. Solo sé que ahí está pasando algo interesante y quiero ir a mirarlo. Y ahí no puedo hacer un marco teórico porque no sé ni cuál es el tema. ¿De qué voy a hacer un marco teórico? No puedo hacer un estado del arte, no sé cuál es el tema. No puedo definir conceptos porque no sé cuál es el tema. Entonces lo que sí tengo que hacer es revisar todo lo que se ha dicho sobre mi caso de estudio. Todo lo que se ha dicho de ese barrio, todo lo que se ha dicho de esa comunidad, todo lo que se ha dicho de ese país o lo que sea. En ese sentido, cuando yo parto una investigación exploratoria sin tema, no puedo hacer ninguna de las otras revisiones bibliográficas, pero tendría que hacer un antecedente del caso de estudio que responde a la pregunta ¿qué se ha dicho sobre mi caso de estudio antes? Desde la disciplina que sea. ¿Cierto? Con esto cuando hay investigación exploratoria de nivel barrial, en estudios urbanos se usa mucho porque casi toda investigación parte de algo que te interesa, pero no sabes muy bien qué está pasando y te acercas con esta visión y para eso tienes que leer qué se ha dicho antes. Ah, mira, en este barrio, un barrio Franklin, ¿qué se ha dicho? Ah, se ha dicho esto, se ha dicho tal, se ha investigado desde la economía, desde la geografía, desde la gentrificación. Entonces ya tengo un poco lo que se ha dicho sobre mi caso y ahí podría acercarme sin tanta ingenuidad, pero todavía abierto a que los temas surjan. No defino mi tema previamente, sino que lo defino cuando ya estoy investigando y por lo tanto pero igualmente necesito leer qué se ha dicho antes sobre mi caso. Entonces ahí tenemos cuatro formas de enfrentar la revisión bibliográfica que son distintas, que aplican para distintos tipos de investigación, pero lo último que quiero mencionar ahora es más bien la idea de que esto no está en el aire y eh, no es tan puro. No es que uno haga uno y otro no, sino que más bien lo que tenemos que hacer respecto a nuestro tema es ir mezclando. Vamos a tener que encontrar de alguna manera un equilibrio entre estos temas, porque o sea, normalmente vamos a enfrentarnos a investigaciones que son un poquito más complejas y que, por ejemplo, ya tienen un tema definido y además un caso de estudio, y tendremos que hacer quizás un marco conceptual mezclado con antecedentes del caso de estudio, otro que ya tiene un tema teórico súper potente, e interesante, pero que al mismo tiempo interesa saber qué es lo último que se ha dicho sobre esto. Entonces tendrá una mezcla entre marco teórico y estado del arte. Hay otras investigaciones que no requieren revisión ni de antecedentes de marco teórico ni conceptos, sino que más bien lo que se quiere saber es lo último que se ha dicho. Entonces, más bien son bases empíricas con un poquito de marco conceptual. Entonces, tenemos que identificar cuál es el equilibrio perfecto para nuestra investigación respecto a estas cuatro formas de abordar la revisión bibliográfica. Dicho eso, esto lo voy a profundizar un poquito más en la siguiente clase. Hay formas de hacer un marco teórico, un marco conceptual, un estado del arte o un antecedente del caso de estudio, y la información la vamos a encontrar en distintas partes. Lo que sí quiero mencionar, de nuevo lo voy a profundizar mucho más en la siguiente clase, lo que sí quiero mencionar es que los papers que ustedes leen o que están leyendo para construir su proyecto van a tener dos partes y que quiero que si dentro de esta semana o dentro de las próximas dos siguen leyendo, revisando papers, fíjense bien que hay una parte que se llama marco teórico, encuadro teórico, estado del arte, no sé qué, y hay otra parte que se llama resultados de investigación. Y esas son dos partes completamente distintas. Lo que vamos a tratar de hacer en este curso es la primera parte, que se llama encuadre teórico, marco teórico, estado del arte, marco conceptual, lo que sea. El paper muchas veces lo pone así como más bien de manera general, y nos vamos a fijar en esa parte, qué es lo que dice, su forma, cómo se cita y todo ese tipo de cuestiones que van a estar allí, porque ese va a ser el principal trabajo de este curso. Los resultados de investigación los vamos a leer en la medida que necesitemos un estado del arte, o en la medida, y también los vamos a leer en la siguiente parte del curso donde vamos a hacer la investigación, ¿ya? Entonces, un marco teórico se va a nutrir principalmente de la parte teórica de los papers o de los libros. Un estado del arte se va a basar principalmente en los resultados de investigación de los papers, no tanto en el marco teórico. El marco conceptual también normalmente se revisa en la parte de marco teórico y los antecedentes del caso de estudio están muchas veces repartidos en los resultados de investigación o en la presentación del caso. Entonces, de nuevo, esto lo profundizo la próxima semana, pero ya, si van a leer cosas esta semana, papers, cosas científicas, digamos, vayan mirando y vayan viendo la estructura de los papers y dense cuenta que estos elementos van apareciendo eh, en esos documentos. Y aquí, bueno,
lo que mencionaba antes, nuestra investigación, dependiendo del tipo que sea, básica, aplicada, con hipótesis explicativa o con investigación exploratoria, no va a tener un solo tipo de estos temas, seguramente va a tener una mezcla. Una investigación básica quizás tendrá un marco teórico amplio y un pequeño acápite de antecedentes del caso de estudio. Una investigación aplicada tendrá más bien un marco conceptual pequeñito que define el tema principal no en términos teóricos, sino que en términos conceptuales, como esto significa mi tema. Un estado del arte y antecedentes del caso. Una investigación con hipótesis explicativa sin caso de estudio podrá tener un marco teórico y un marco conceptual, que son cosas distintas. Muchas veces en el marco conceptual lo que hacemos es definir las variables, eso lo vamos a explicar también cuando hablemos de metodología, pero puede ser que mezclemos marco teórico con marco conceptual y una investigación exploratoria con caso, lo más probable es que haga un pequeño marco teórico y más bien lo que más exponga son antecedentes del caso de estudio. Entonces, tenemos que entender o ir viendo como qué tipo de investigación estamos realizando para ver qué es lo que tenemos que empezar a leer. Ya esta conversación la vamos a tener en las correcciones de la siguiente semana. Yo les voy a proponer también ciertas lecturas, vamos a ir perfilando un poquito de qué tipo de investigación van a desarrollar y por lo tanto qué deberían estar leyendo y qué no es tan importante de leer justamente pensando en estos temas. O sea, lo que me gustaría que se llevaran muy claro de esta clase es que la revisión bibliográfica tiene distintas estrategias, se transforman en distintas cosas y nuestras investigaciones, dependiendo del tipo de investigación que sea, van a necesitar unas u otras cosas. Estas son las cuatro principales, vamos a tener que adaptar algunas si es que hay una investigación algo especial, pero yo creo que con estas vamos a abordar, y me imagino que ya se están imaginando sabiendo sus preguntas, ya como habiendo pensado mucho en su objetivo y qué sé yo, ya se imaginan qué tipo de revisión bibliográfica tendrán que hacer, más o menos, pero son las cosas que vamos a estar discutiendo las siguientes 2 semanas para que la siguiente parte del curso más bien sea leer, pero leer bien. No leerse 40 cosas que no te sirven, sino que ir a buscar las cosas que realmente nos sirven. Para eso es más bien este marco general y esta explicación general más que nada para elegir bien lo que vamos a leer, porque yo sé que además son personas que hacen muchas cosas, tienen ramos mucho más importantes que este, por lo tanto, saber elegir qué es lo que vamos a leer va a ser uno de los temas principales de este curso. Y también espero que una lección para el resto de su carrera académica, porque creo que hoy día, sobre todo considerando la cantidad de información que hay en Internet y en fuentes bibliográficas, lo principal que tenemos que aprender es saber qué hay que leer. Eh, Porque hay tanta nivel de información que en verdad podemos estar la vida completa solamente leyendo, no investigando nada, solamente leyendo cosas. Y si no tenemos claro qué es lo que estamos haciendo, va a ser muy difícil saber si algunas cosas me sirven, qué es lo que sirve y qué es lo que no. ¿Ya? Entonces, más que nada, esa es la explicación en general. Y lo último que quiero mencionar en esta clase, y es porque ya están leyendo papers, ya sea para este trabajo, para los que vienen, es que la única forma de abordar estos trabajos de manera eficiente es ser muy ordenados y ordenadas con la lectura. Aquí les presento una que es la ficha que uso yo, la ficha de revisión bibliográfica que uso yo. Ustedes pueden inventarse la suya propia, pero me imagino que en el colegio también nos enseñan a hacer fichas bibliográficas, sobre todo de lectura, novelas y cosas así. Estas son un poquito distintas porque son de literatura científica, pero yo les pido, no solamente les pido, les aconsejo encarecidamente que sean muy ordenados y ordenadas en la lectura. No lean nada si es que no pueden tener al lado un documento, ya sea escrito a mano o en el computador, donde puedan tomar notas. Yo lo que hago es usar esta ficha. Bueno, llevo muchos años investigando, tengo alrededor de 400 fichas de distintos papers y libros que he leído y todavía me sigue resultando muy útil esta fórmula que se llama, bueno, bibliografía anotada en español. Eh, y yo tengo estas fichitas que son una plana de cada paper que me he leído y cuando tengo que armar una cosa nueva, un marco teórico, un estado del arte o lo que sea para una investigación, y hay cosas que ya me leí y que no me recuerdo completamente, pero ya las empiezo a buscar con estos elementos, con esta ficha en mi Word y ya identifico y sé, ya me acuerdo de los papers que ya me leí, los que me acuerdo bien, y los que no me acuerdo tanto, ya sé cuáles son los que tengo que leer y cuáles son los que no tengo que leer.
Y eso en base netamente a ser muy ordenado con la lectura académica. Esto también lo aprendí a la mala. Mi primera tesis, cuando hice el seminario de investigación, también como ustedes en la carrera de arquitectura, no lo hice de manera ordenada y después fue un lío. Citar lo que estaba haciendo fue un lío, o sea, tuve que hacer la reconstrucción completa, tuve que leerme varias cosas de nuevo, a pesar de que ya las había leído, porque no sabía bien de dónde venían, porque no sabía bien si era una crítica mía o era realmente el autor dijo. Yo me lancé a escribir, nadie me contó esto, y al final tenía que citar y tenía que ver qué era una crítica mía o qué era lo que venía del paper, y fue realmente horripilante. Entonces, por eso yo se los presento ahora, antes que leyeran casi cualquier cosa. Se han acercado algunos papers, pero no ha sido el trabajo principal del curso el leerse ya paper completo. Por eso lo presento en esta clase. Ya desde aquí en adelante tienen que empezar a leer y a buscar papers, sobre todo pensando en esta idea de identificar un marco teórico, un estado del arte, lo que sea. Pero lo que les voy a pedir encarecidamente, y no solamente pedir, sino que aconsejar, pero así, una de estos como consejos que de verdad sirven, que si yo lo hubiese hecho me hubiese ahorrado bastantes dolores de cabeza al principio, es no lean nada si no tienen una forma de estructurar esa información de manera sintética en una ficha como esta o en cualquier otra ficha que se les ocurra. Esta ficha se las voy a comentar un poquito para que vean un poco cómo lo abordo yo. Tiene tres partes principales. La primera es la identificación del trabajo, donde yo pongo el título, los autores y la referencia en formato APA, que es la que más se utiliza en literatura científica. Entonces, después no tengo que estar transformando nada, entonces inmediatamente copio la cita en APA, la pongo aquí, pongo el título y el autor. Ya con eso puedo buscar esta ficha y puedo decir como, ah, yo leí de este autor o leí de este tema, y busco en mis Word e inmediatamente identifico los papers que leí. Después hago una segunda tablita muy sencilla donde yo expongo, bueno, tres cosas principales. ¿Qué es lo que esperaba aprender del paper? ¿Que se hace antes de la lectura? O sea, como yo leyendo el título, leyendo el abstract, digo, bueno, yo espero del paper aprender tal cosa. Aquí estoy buscando esto. Estoy buscando un marco teórico sobre este tema. Estoy buscando tal cosa. Lo anoto ahí, en la primera casilla, en donde dice, What I already know about the topic. Allí yo coloco justamente qué es lo que espero saber antes de leer. Luego, mientras voy leyendo, bueno, un poquito antes, pero también durante voy leyendo, coloco ahí lo que voy encontrando realmente, que es distinto a lo que uno a veces cree que va a encontrar. Pero cosas valiosas las voy colocando ahí, ¿cierto? Como qué es lo que me gustó, como qué es lo que encontré, que me pareció interesante. Y al final de leer el paper, anoto lo que aprendí del paper. Entonces, lo que yo esperaba aprender, las cosas principales y lo que aprendí. Esto más que nada porque esto me sirve no tanto para hacer referencia ni llevarlo al texto del marco teórico, sino que yo normalmente me acuerdo como, ah, yo estaba leí un paper donde aprendí tal cosa. Uno normalmente se acuerda de las cosas que aprendió o de las cosas que esperaba aprender. Y así es muy fácil encontrar la ficha. Para ustedes seguramente que van a leer 5 o 6 papers, un libro o algo así, no es una locura, pero cuando si que quieren dedicarse a la carrera académica y todo, y cuando tengan 400 fichas como yo, créanme que estos elementos van a ser importantes para encontrar la ficha que estamos buscando, ¿ya? De nuevo, estas son las fichas que uso yo, que aprendí con el tiempo. No es necesario que tengan, la que usen ustedes tengan todos los elementos, pero aquí hay una sugerencia. Y en la tercera parte, identifico, pego las palabras clave, que es básicamente copiar y pegar palabras clave, no tiene otra ciencia. Busco en el paper, que normalmente está en el abstract, ustedes ya revisaron abstract, por lo tanto saben que en el abstract está el objetivo, el objetivo del paper, y la organización o la estructura. Y ahí pongo, bueno, bueno, el abstract no lo pongo, pero pongo, tiene un buen estado del arte, y ese estado del arte tiene el capítulo tema uno, tema 2, tema 3. Tiene unos resultados de investigación, y en esos resultados tiene tema uno, tema 2, y tiene conclusiones que tiene tema uno y tema 2. Entonces, un outline, un punteo muy sencillo de cuáles son los capítulos del paper. También ahí hay palabras clave que a veces no están en las palabras clave, por eso también se pone ahí. Y por último, que esta es la parte más extendida, ahí aparece chiquitito, pero es la parte que uno más completa. Todo el resto son palabras y conceptos muy, muy, muy sencillos. Eh,
Pero cuando uno lee y entra en profundidad como a extraer información de un paper, hay que tener dos cosas que tienen que estar muy bien separadas. La primera es lo que el resumen del paper, lo que realmente está en el paper y de manera separada lo que yo estoy pensando o cómo yo critico el paper. Cuando uno dice crítica no necesariamente negativa, no es que yo diga como el paper está malo, no, es como el paper dice esto, pero también esto se podría complementarse con esto otro. ¿Por qué es importante separar esto? Porque después tenemos que citar y tenemos que citar lo que realmente el paper dijo. Nuestras opiniones o nuestra crítica no va en la cita. Entonces tengo que separar porque después, yo leí esto y a mí se me vinieron ideas a la cabeza mientras leía eso, pero yo después no puedo citar que el autor dijo esas ideas que yo tenía en la cabeza. Esas ideas quedan en la parte donde dice ahí abajo crítica, ¿cierto? O revisión crítica del paper. Las cosas que yo saqué como conclusiones, pero que son de mi pensamiento, las coloco en crítica. Las que realmente estaban en el paper, la coloco en el summary, en el resumen. Entonces ahí coloco todas las cosas que después yo sé que me van a servir para un paper. Entonces digo, si está en la parte donde dice summary, entonces esa ya la tengo que citar porque son ideas del autor, de la autora, del grupo de autores del paper. Pero si está en la parte crítica, digo, no, esto es lo que yo pensé cuando leí este paper. O lo vinculé con otra cosa. Pero el paper no decía eso. Entonces no puedo estar citando al autor si es que el autor no lo dijo. Entonces tiene que estar muy bien clarificado qué es lo que realmente dijo el paper respecto de lo que nosotros pensamos cuando leímos el paper, ¿ya? Entonces ahí se separa de nuevo en summary o en crítica. Esto es lo que yo uso. Ustedes invéntense la ficha que quieran, en Word, escrito, lo que sea, pero empiecen a hacer fichas de lo que leen, sobre todo si es literatura científica, porque créanme que les va a ayudar bastante cuando tengan que citar, cuando tengan que acordarse de algo. Cuando ya vayan en el quinto o sexto paper, no se van a acordar si lo leyeron en el primero o en el segundo, esta idea que se relacionaba, que era importante. Hagan fichitas, no son muy largas, una plana está perfecto, les va a ayudar a recordarse también lo que estaban leyendo, les va a servir para el futuro. Eh, Sobre todo quienes quieren dedicarse como a la carrera académica, esto es fundamental, tener fichas de lo que uno lee, porque si no vas a tener que leerte 5 veces el mismo paper y va a ser una lata. Y cuando vayas a la mitad así como, esta cuestión yo la leí y debería haber tomado notas, pero no tomé porque no sé qué, tomen notas y hagan revisión anotada, hagan bibliografía anotada. Les va a ayudar muchísimo y van a armar fácilmente como un marco teórico haciendo esto. Eh, con esto, esta es la última diapo de la clase del día de hoy y quería solamente preguntar si han tenido experiencia como en este tipo de fichas, si quedó alguna duda sobre la clase, si ya se comprendió el tema central que tenía que ver justamente con las formas de revisión bibliográfica, que es esto o esto, si queda alguna duda, si se van imaginando ya para dónde va la cosa, o lo que quieran comentar. Dejo aquí abierta la palabra unos minutos. No sé si Celeste, Tomás, Sofía, Sigrid, Beverly. Yo esa ficha, profe, no lo había visto ni lo he trabajado. Y con Eh, respecto a lo de Ujú. la revisión bibliográfica, ahora me quedó más claro. Y claro, ¿Sí? yo pensé que era solo el marco teórico, que era como solo ese. Pero ahora ya entendí que puede ser una mezcla o según en cómo vaya yo viendo la investigación. Súper, súper. El resto, claro los conceptos, preguntas, lo que quieran mencionar antes de cerrar. Tomás, Yo al menos, yo al menos lo entendí, sí, yo tampoco había visto eso, de hacerse ficha. Así que, agradecido. súper, buenísimo. No sé si Sofía, Sigrid o Beverly quieren mencionar algo. Me interesa que nos vayamos de esta clase con por lo menos esto, lo otro más bien son cosas de práctica. O sea, como cuando vayan haciendo las fichas se dan cuenta, no, esto no me funciona, no sé qué, más bien estas cosas, esto sí, esto no, no sé hacerlo, lo que sea. Pero me interesa que esto, todas me digan como, lo tengo claro, profe. Ya con esto puedo mirar los papers de otra manera y entender un poquito de qué van.
Sofía, Sigrid, Beverly, ¿claro esto? Clarísimo, profe. Todo bien. Bien, lo dejamos hasta aquí entonces. Voy a detener.